Hola de nuevo. Bueno, pues esta es la segunda parte del vídeo correspondiente al tema 2.2. Si no habéis visto la primera parte, eso es lo que debéis hacer ahora, ¿no? Porque este vídeo es continuación directa de esa primera parte y este vídeo contiene dos ejercicios de programación con asignación dinámica de memoria que considero muy importantes y por eso los he explicado en máximo detalle. ¿Ok? Muy bien, espero que os sea de utilidad. Vamos con él. Otro ejemplo muy emblemático y muy interesante. Creación de un array dinámico, bidimensional, ¿vale? Pero para guardar cadenas de caracteres. Para guardar cadenas de caracteres. Un array de cadenas, básicamente. Algo muy útil en informática. Es muy fácil que necesitéis en cualquier momento guardar en memoria en diferentes cadenas de caracteres. Imaginaros nombres y apellidos de personas o cualquier otro tipo de información de tipo texto. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a guardar esas diferentes cadenas de caracteres en un array de cadenas, que viene a ser un array de dos dimensiones de datos de tipo char, datos de tipo letra. ¿Ok? Muy bien, pues venga, ¿cómo acaba de empezar esto? Pues igual que antes, si se trata de un array de dos dimensiones, de tipo dinámico, pues aquí esto falta. Vamos a declarar un puntero doble, P, pero puntero a datos de tipo char, con lo cual es un array bidimensional de datos de tipo char. ¿Ok? Aquí es. Otra variable que voy a necesitar, pues una sencilla cadena de caracteres de 40 bytes donde voy a teclear, me va a servir para leer desde el teclado, teclear mis cadenas. Os parece que este programa solo consiente cadenas de como máximo 39 letras. 39 más el barra cero final, ya serían los 40 que caben aquí. No deberíamos permitir cadenas de más de 39 bytes. ¿Vale? Siguiente variable que veo, número de elementos. Pues igual, el programa me va a preguntar por teclado cuántos elementos quiero guardar, cuántas cadenas voy a introducir. ¿Vale? Pues venga, empezamos por esa tarea. Pedir al usuario, pedir cuántas cadenas queremos. ¿No? Bien, y con escala F, guardo esa información, que es un número entero, en la variable número. Pongamos que le voy a pedir, quiero introducir 4 cadenas nada más. ¿Vale? Y este bucle do while, de nuevo, filtra la posibilidad de que el usuario meta un número negativo. Bien, esta sentencia flush stdin funciona en Windows, pero no en Linux. Esto ya en el laboratorio. Ya lo expliqué en el vídeo de la primera tema de esta asignatura. En lugar de este flush, si no funciona en el laboratorio, lo que se trata es de quitar del buffer del teclado el carácter nueva línea, el barra n, que se queda en el buffer como consecuencia de este scanf. Pues para quitar ese barra n, en el laboratorio nuestro, mejor que este flush, hacer un get char, paréntesis, paréntesis. De esa manera, ese barra n es retirado del buffer y no se guarda en ninguna parte y el buffer queda limpio. Y es que resulta que para leer cadenas desde el teclado suele ser bastante pernicioso, perjudicial, la existencia de caracteres barra n en el buffer del teclado. ¿Vale? Entonces hay que quitarlo también. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, ¿qué podemos hacer para crear nuestro array de 4 cadenas de caracteres? Pues lo voy a ir ya pintando desde un principio para que entendáis la codificación. A ver, hasta ahora tengo un puntero doble P, una cadena cat y número de elementos. Y lo que tengo es lo siguiente. Un puntero P aquí, sus 4 bytes. Una cadena auxiliar CAD, la voy a pintar por aquí.
de hasta 40 bytes, 40 caracteres, y una variable numelem, número de elementos que va a tener mi array, número de filas, número de cadenas, vaya. Y hemos dicho que con el scanf voy a leer por teclado y le voy a pedir que quiero 4 filas. ¿Vale? Hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues lo primero que voy a necesitar para crear este array de 2 dimensiones es crear un array de punteros. Tantos punteros como filas, como cadenas yo quiera guardar. ¿Vale? Así que lo primero que voy a hacer es crear un array de 4 punteros, así. Y tengo que apañármelas para que una vez creados estos 4 punteros, lo voy a hacer con Kayok, hacer que mi puntero maestro P, que es un puntero doble, este es un puntero de 2 asteriscos, ¿vale?, apunte a esta zona. A partir de este momento, el primer punterito que hay aquí se llamará P sub 0, el segundo puntero se llamará P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Por cierto, son punteros a char, porque los datos que van aquí colgando van a ser datos, arrays de tipo char, array de letras. Así que estos son punteros a char. Y este será un puntero a puntero a char, porque los datos que estamos guardando o que vamos a guardar son datos char. ¿Vale? Muy bien, veamos hasta aquí cómo se programa esto. Y aquí lo tenéis. Llamo a la función Kayok, porque quiero reservar un array de tantos elementos como me diga numelem, que hemos dicho que son 4 filas, coma, y luego el tamaño de un puntero a char. ¿Correcto? Pues eso va a hacer que Kayok me reserve un array de 4 punteros a char. ¿Y qué hago con la dirección que me devuelve? Pues la convierto con este operador de conversión explícita a puntero doble char y lo guardo en P, porque P es un puntero doble a char. ¿Veis ahí? Vale, pues ya está la conexión hecha, el puntero P apuntando a mi nueva zona. Como siempre, conviene verificar si nos hemos quedado sin memoria para sacar nuestro mensajito de error y abandonar el programa. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo remato la jugada? ¿Cómo empiezo ahora a introducir cómo van las filas? Pues lo que hace este programa es lo siguiente. Va a ir pidiéndote con un bucle de 4 vueltas, porque son el número de cadenas que le he dicho que quiero tener, va a ir pidiéndote que introduzcas cadenas de texto por el teclado. Y aquí se propone leerlas con getString, con la función getString. Esto es mejorable, ahora os lo contaré. Bien, pues la función, en cada vuelta del bucle, llamo a getString para que lea mi cadenita. Y de momento la guardo en mi cadena auxiliar caz. ¿Va? Y una vez que ya tengo en mi cadena auxiliar el texto que quiero guardar, lo que voy a hacer es, con Malloc, voy a reservar espacio justamente para el número de letras exactas que tenga mi cadena caz. Más este 1, pues porque necesito un espacio para el barra 0 finalizado. Y le voy a pedir a Malloc que me reserve esos bytes. Y una vez que estén reservados y conectados con mi array de punteros convenientemente, ahora lo pintaré, voy a copiar en esa zona la cadena caz que acabo de teclear. Os lo voy a pintar directamente, una vez visto este código. Me voy a meter en un bucle de 4 vueltas, ¿vale? Y llamaré a la función getString para lectura desde el teclado, lectura de una cadena. Y suponed que tecleo lo siguiente. Hola, amigos. Y le doy a Enter. Y ese Enter, con la función getString, se traduce en un barra 0 finalizado. Ya tengo aquí en mi cadena auxiliar caz mi primera frase. Pero yo esta frase no la quiero aquí, la quiero guardada en mi array bidimensional que voy a crear acá. Bueno, pues lo que haré ahora será lo siguiente. Voy a contar cuántas letras tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
más 1 que necesito para el barra 0 serían 12 bytes. Y le voy a pedir a la función malloc que me reserve espacio justo para 12 bytes, no más, para que gastar más espacio. Y una vez que tenga aquí el espacio para 12 bytes, voy a copiar desde caf a este espacio este texto, de manera que quedará así. Hola, amigos, barra 0, y ahí justo se acaba esta zona. Por supuesto, esta nueva línea, esta nueva fila, va a quedar apuntada por mi puntero P0. De manera que esta cadena, guardada aquí, se llamará cadena P sub 0. Este es el nombre de esta cadena. Y para acceder a la H, de aquí, H se llamará P sub 0 sub 0, P sub 0 que es el nombre del puntero, y un sub 0 más para acceder al primero de estos datos apuntados de tipo char. Y la O mayúscula será P sub 0 sub 1, y la L será P sub 0 sub 2, y así en adelante. P sub 0 es el nombre de este puntero, y si le pego un corchete más por la derecha estoy accediendo a cada una de las letras. Y no acaba aquí la cosa, ahora doy otra vuelta de bucle más. Y vuelvo a meter con una sentencia getString, leo otra segunda cadena sobre la misma variable k. ¿Vale? Y ahora tecleo pues lo siguiente. Pues tendré que tachar de aquí. Y se me ocurre escribir, yo qué sé, buenos días. Buenos días. Y al darle a Enter, en el getString se mete un barra 0 ahí. Es una segunda cadena. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo. Voy a contar cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vaya, lo mismo que antes. Qué casualidad. 11 y 1 más 12. Voy a llamar a malloc, que me reserve 12 bytes de nuevo para el texto buenos días. Y copiaré desde caf a esta nueva zona. Estará apuntada por P sub 1. Y aquí me viene el buenos días. Días y el barra 0. Y así 4 vueltas para meter 4 cadenas. Suponer que la siguiente cadena es adiós, su barra 0, y se va a reservar justo el espacio para estas letras. No hay ningún espacio perdido por aquí. Y yo qué sé, pues hasta la próxima. Esta cadena más larga, y la función malloc, me va a reservar justo el espacio necesario para esta cadena. Cada una de estas cadenas apuntadas por su correspondiente punto. Y esto se llama un array de cadenas de caracteres dinámico. ¿Vale? Cada fila se guarda por libre en la memoria. Y cada fila consume justo los bytes necesarios para albergar la cadena que hemos tecleado. No sobra ninguno. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se programa esto? Vamos a volver al código fuente. Bien, aquí está. Introduzca las cadenas del array. Me meto en un bucle de 4 vueltas, tantas como diga mi variable número. Y lo primero que voy a hacer es llamar a alguna función, getString en este caso, de toma de cadenas desde el teclado, y voy a guardar mi cadena en la variable k. Bueno, pues esta función getString tiene un problema. Es peligrosa. Si la compiláis en el compilador del laboratorio, os saldrá un mensaje warning diciendo this function is dangerous, es peligrosa, no deberías usarla. Bien, ¿por qué es peligrosa? Pues porque getString no pone límite a la cantidad de letras que podéis teclear. getString no sabe que caf mide 40 bytes y que no debería de recibir más de 39 letras. Por tanto, podríais escribir una frase muy larga y desbordaríais a la función k, a la variable k, es un overflow, un desbordamiento, y esos caracteres de más posiblemente machacarían y destruirían a otras variables de memoria importantes que tengas en el programa. ¿Cómo se evita eso? Pues lo que hemos propuesto en el vídeo de la primera lección de esta asignatura es que en lugar de usar getString, uséis
esta alternativa. Después del por ciento, a ver, sería para leer una cadena de caracteres con el scanf, sería algo así como esto, ¿verdad? Ese sería el especificador para leer con scanf una cadena. Sin embargo, este especificador también tiene el mismo problema. No sabe que scanf, que CAS mide 40. Hay que decirle algo más a scanf para que solamente lea como máximo 39 letras. Pues scanf permite lo siguiente. Como ves, hay un numerito entre el por ciento y la S, indicando número máximo de letras a leer desde el teclado. Bueno, pues 39. Uno menos que 40 para que quepa el barra cero finalizador. ¿Vale? Muy bien, pero le falta un problemilla por resolver a este scanf, y es que, tal como está así, este scanf no acepta espacios en blanco, porque el espacio en blanco es un carácter separador de datos universal para el lenguaje C. Así que no permitiría cadenas que contengan espacios en blanco, por ejemplo, nombre y apellidos o algo por el estilo, que siempre tienen un espacio en blanco, pues este scanf no lo permitiría. Solamente aceptaría el primer texto hasta el primer espacio en blanco. ¿Cómo decirle a scanf que acepte como separador solo el barra N, solo la letra Enter, con lo cual aceptará espacios en blanco? ¿Vale? Pues el truco es el siguiente. Flechita para arriba. Bien, este añadido, hay que ponerle aquí, le dice que acepte cualquier carácter que leemos, excepto el barra N, que será el único considerado como terminador de datos. Por tanto, esta es la manera más perfecta de usar scanf para leer una cadena de 40 bytes, aceptando espacios en blanco. ¿Vale? La anchura 39, y con esto le indicáis que es el barra N el terminador. Así que yo propondría en este caso mejorarlo, quitándole el getString y sustituyéndole por este scanf. ¿Ok? Bueno, pues al llamar a este scanf me permite introducir mi primera frase, esta que decíamos que era el hola amigos, ¿verdad? Y yo tecleo hola amigos con un espacio en blanco, como máximo 39 letras, me va a aceptar. Aquí. Y está en cas ese texto. Bueno, pues ahora mirad, llamo a la función mayor y haciendo uso de la función strlen, esta función strlen es la que me cuenta cuántas letras tiene la cadena cas, le sumo un 1 y ese número de bytes se lo pido a la función mayor. Mayor me reserva espacio para esa fila y la dirección de memoria que devuelve la convierto a puntero a char y la guardo en mi puntero p sub 0. ¿Veis aquí? Bien, pues ya está hecha esta primera conexión. P sub 0 apunta a la primera fila de este array bidimensional de datos char. Muy bien. Como siempre que llamamos a mayor, preguntemos si nos hemos quedado sin memoria para hacer algo al respecto. En este caso, lo que se propone es que si en mitad del proceso de este bucle nos quedamos sin memoria, ajustemos el número de elementos, la variable numelem, al número máximo de filas que he podido guardar. Esta estrategia es la misma que seguimos en el ejercicio anterior y salimos del programa. No, salimos del bucle. Este break me expulsa del bucle. De manera que si en lugar de poder introducir 4 filas solamente tengo memoria para 2, mi programa podrá seguir trabajando, pero solo con numelem valiendo 2, con 2 filas. Aquí se ajusta. Muy bien, bueno, supongamos que no hemos tenido problemas de falta de memoria, pues me falta la última tarea. Copiar la cadena cas sobre la cadena apuntada por psub. Esta función string copy, debéis de conocerla, es estándar del lenguaje C, copia una cadena en otra y tenéis que pasarle las direcciones de memoria de comienzo de ambas cadenas. Cas, nombre puro del array, es la dirección de comienzo de la cadena de origen. Y p sub i es la dirección de comienzo de la cadena de destino. ¿Vale? A string copy le estoy pasando cas
como primer argumento, o sea, la dirección de comienzo de este buffer, de esta cadena de datos. Y le estoy pasando P sub I, dirección de destino. Así que se transfiere este texto aquí, copiado. Bueno, pues esa es la estrategia para construir vuestro array de cadenas de caracteres haciendo un uso óptimo de la memoria. No malgastáis muchos bytes, ¿vale? Porque las cadenas se guardan justo aprovechando el mínimo número de letras necesario para cada cadena. Bueno, pues cuando este bucle termine, habré introducido todas mis 4 cadenas por teclado. ¿Qué puedo hacer con ellas? Pues este programa solamente se conforma con imprimirlas. Las cadenas introducidas son pues, un bucle de 4 vueltas, tantas como indique la variable numelem. Imprimo en modo %s mis cadenas separadas por un carácter barra e. ¿Ok? Muy bien. Imprimo mis cadenas y daros cuenta el nombre que tienen las cadenas, son el nombre del array de punteros. P sub 0 es el nombre de la primera cadena, P sub 1 es el nombre de la segunda cadena, y P sub 2 de la tercera, y así en adelante. Vale. Finalmente, antes de concluir el programa, nos acordamos de, primero, borrar con free todas las filas, ¿vale? Y finalmente, borrar el array de punteros con free p, la misma estrategia que hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Vale? Muy bien, pues esto es lo que hace este interesante ejercicio. Pasamos a la última parte de este tema para presentaros una última función que queremos que conozcáis para la asignación dinámica de memoria. Es la función reallocate, función reallocate, que sirve para modificar el tamaño en bytes de un array dinámico que ya tenéis creado. Habitualmente, esa modificación es para ampliar el tamaño del array, porque se ha quedado pequeño y queréis ampliarlo. Aunque también se puede usar reallocate para reducir el tamaño de un array dinámico que tenéis ya previamente creado. Reallocate, ¿vale? Muy bien, pues bien, aquí tenéis su declaración prototipo. Reallocate. Esta función acepta 2 argumentos de entrada. Primero, el puntero genérico, el puntero void, el puntero que está apuntando actualmente a la zona de memoria que previamente habéis creado con malloc o con calloc, ¿vale? La zona que queréis ampliar de tamaño. Luego una coma y a continuación el número completo de bytes que queréis que tenga la zona total, la nueva zona total de memoria que necesitéis. Ojo, no es que pongáis aquí el número adicional de bytes que queréis, no. Aquí requiere de nuevo el número total de la zona que queréis. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué hace reallocate? Pues reallocate hace muchas cosas. Es una instrucción realmente potente. Bien, va a hacer lo siguiente. A ver, lo voy a pintar. Es preferible que lo pinte. Un momento. Suponed que tenemos una zona previamente creada con malloc, apuntada por mi puntero P, que está apuntando a un array de datos que tenemos en la memoria, de 6 elementos. Tengo este puntero P que apunta aquí. Suponed que es un array de datos numéricos enteros. Y aquí están los datos 10, 7, 8, 20, 15 y 9. Por poner algo. ¿Vale? Un array dinámico. Y ahora resulta que llegáis en vuestro programa y os dais cuenta de que necesitáis más elementos. Necesitáis subir a 10 elementos más. ¿Vale? Porque este se os ha quedado pequeño con 6 elementos.
Bien, pues aquí es donde vais a llamar a la función reallog. En la función reallog le vais a pasar como primer argumento el puntero p está apuntando al array original. Y como segundo argumento, el número total nuevo de bytes que queréis, que sería 10 por el tamaño de un entero, de un int. 10 por 4, pues 40. ¿Vale? Bien, pues ¿qué va a hacer reallog? Pues va a hacer lo siguiente. Primero va a mirar a ver si, por suerte, justo aquí a continuación, esta memoria está libre. ¿Vale? Y si estuviera libre, pues simplemente va a informar al sistema operativo de que los 4 elementos siguientes que faltan quedan reservados, ¿vale? Para que puedan caber los 10 elementos que yo quiero. Bien, reserva esa zona de memoria y me devuelve, como resultado, la función reallog me devuelve la misma dirección donde está el array porque no se ha movido. El array no se ha ido a ningún sitio, no ha cambiado. Me va a devolver la misma dirección original. Eso sí hay suerte y esta zona estaba libre. Bien, pero ¿qué pasa si no hay demasiada suerte y ya esta zona está ocupada por otras variables, por otras aplicaciones que la han utilizado? Pues lo que hace reallog es, de forma muy inteligente, irse a buscar espacio nuevo para 10 elementos en alguna otra parte libre de la memoria. Y la localiza esa zona nueva y la reserva para 10 bytes. ¿Vale? 10 bytes no, 10 datos enteros. Una vez hecho eso, se toma la molestia de transferir todos los datos que había previamente guardados en el array original, los copia al punto de destino. No se pierden los datos que ya había en esa zona de memoria, lo cual es altamente interesante para que nuestro sistema no se descomponga. ¿Vale? Realiza la copia. Una vez hecho eso, libera, por una especie de orden free interna, libera el array original que ya no lo necesito. Y finalmente me devuelve como resultado la dirección de la nueva zona de memoria con el nuevo array ampliado de tamaño. Y normalmente esta nueva dirección deberá ser guardada en mi puntero p maestro, ¿vale? Para que mi array ya, el nuevo array, gobernado por el mismo puntero p, contenga 10 elementos. Todo eso hace la función reallog, ¿correcto? Muy bien. Pero hay un posible problema aquí con esta forma de trabajar que tiene reallog. Y es que también sucede que si no encuentra memoria libre suficiente, para alojar el nuevo array que le estás pidiendo, de tamaño más grande, entonces va a hacer lo mismo que hace mayog o que hace callog, y es que devolverá, la función reallog devuelve un null, un puntero null, si no consigue espacio nuevo. Por supuesto, cuando eso sucede, la función reallog no destruye, no libera el array original, sigue manteniéndose el array original. Pero fijaros el riesgo que sucedería, el problema que sucedería, si al pedirle esta ampliación y la función reallog devolver un null, porque no hay espacio libre suficiente, lo que sucedería si ese null lo metiéramos en el puntero p. Si metemos un null en el puntero p directamente, habremos perdido el acceso al array original. Y eso es algo que hay que evitar a toda costa. El que esto pueda suceder, que podría suceder. Por eso habitualmente en el uso de reallog, se necesita utilizar un puntero auxiliar aparte del puntero maestro p, un puntero auxiliar. Lo voy a pintar aquí mejor, aquí no. Donde guardaremos inicialmente la dirección que me devuelva en la función reallog. Y solamente si esa dirección de vuelta a reallog no es null, entonces copiaremos el puntero auxiliar en el puntero maestro. Pero si lo que me devuelve reallog
resulta ser un null, entonces dejo el puntero maestro tranquilo como estaba, apuntando a la zona de origen, con lo cual mi zona de origen no la he perdido, porque el null se quedó solo en el puntero auxiliar. Así es como suele usarse la función reallog para pedirle la ampliación del tamaño de un array que tenemos, ¿vale? Con la ayuda de un puntero intermedio auxiliar para evitar casos de falta de memoria y pérdida accidental de nuestro array de partida. ¿Okay? Bueno, pues eso es lo que... a ver, lo tenemos por aquí. Sí. A ver, qué es lo que... Vamos a verlo esto con un ejemplo, pero antes terminemos de ver lo que pone la teoría. La función reallog recibe dos argumentos. Primero, el puntero que apunta a la zona de memoria reservada ya existente. Digamos, el que apunta al array de partida. Segundo argumento, nuevo tamaño en bytes, el número de bytes deseado para esa zona de memoria. Dice, los datos ya almacenados en la zona inicial no se pierden. Reallog los copia a la nueva zona ampliada si es necesario. Ya os he explicado ese efecto. ¿Vale? Más cosas. Si el primer argumento, este que se le pasa aquí, valida null, interesante, no lo he comentado, reallog se comporta exactamente igual que malloc y simplemente reservará una nueva zona de memoria del tamaño numbytes solicitado. Así que podemos hacer uso de reallog como si fuera malloc simple, poniendo como puntero inicial un null. Y aquí falta añadir algo. Si no hay memoria suficiente, reallog devuelve un null. También es importante anotarlo porque esta es la fuente de posibles problemas cuando usamos reallog. Ok, bueno, pues vamos a ver el uso de reallog con este ejemplo 5, el último ejemplo del tema de hoy. También es un ejemplo muy interesante. Este tema es muy extenso y muy interesante. Uso de reallog. Os voy a explicar este programita que hace lo siguiente. Pide por teclado sucesivos datos numéricos, de tipo entero, y los va almacenando en un array unidimensional cuyo tamaño va creciendo según llegan los nuevos datos. ¿Vale? Con lo cual, este programa no os va a pedir por teclado inicialmente ¿cuántos elementos tiene tu array? No, imaginad que no sabéis cuántos elementos tiene, sino que vais a permitir que el usuario vaya introduciendo por teclado todos los números que le dé la gana, sin límite. No te va a decir el usuario desde el principio cuántos elementos va a introducir. Va a poder introducir todos los datos que quiera y conforme va introduciendo un nuevo dato, vuestro array dinámico se va haciendo más grande, de uno en uno va creciendo, 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 para ir alojando los nuevos datos que llegan. ¿Cuándo terminará este proceso? Pues se propone aquí el proceso de introducción de datos termine cuando el usuario pulse la marca de fin de fichero del teclado, que en Linux es Control D y en Windows es Control Z. ¿Vale? O sea que esto sí que efectivamente es yo lo llamaría un array súper dinámico, porque es elástico, va creciendo conforme vuestras necesidades y conforme van llegando datos por la entrada, que la entrada en este caso es el teclado. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ver cómo trabaja esto, cómo podemos programar. Pues bien, os lo explico rápidamente. Primero, vamos a declarar como puntero maestro del array dinámico, de nuevo el típico P, puntero a int, con lo cual yo ya sé que mi array va a contener datos de tipo int. Inicialmente conviene inicializarlo a null. ¿Vale? Bueno, pues también junto con él voy a declarar un puntero auxiliar, lo llamo pout, para este tema de evitar que se me pierda el array si hay falta de memoria. Luego, ¿qué más? La variable i será para control de un bucle. Necesito, eso sí, saber en todo momento cuántos elementos voy teniendo en mi array. Y para eso está la variable num, que me va a indicar el número de datos actuales de mi array. Inicialmente parte de 0, porque tenemos 0 datos en el array.
Y también voy a necesitar una variable llamada dato, que es donde voy a leer con scanf los sucesivos datos que con un bucle me va a ir introduciendo el usuario. ¿Ok? Muy bien, y ahora empezamos con las sentencias ejecutables. Este printf me da instrucciones. Dame los datos del array, datos enteros, y pulsa control D para finalizar. Bien, y ahora me meto en mi bucle de lectura de datos. Hay varias maneras de programar esto, pero esta es una bastante sencillita. En la propia condición del bucle while, voy a llamar a la función f, eso se puede hacer, para ir leyendo un dato en mi variable dato. Fijaros, el ampersand, dirección de ida. ¿Vale? ¿Y de qué va este EOF? Pues yo sé que la función scanf devuelve hacia afuera como resultado el número EOF, que debéis de saber que vale -1, el entero -1 es una constante simbólica muy importante en el lenguaje C. Devuelve un -1 cuando detecta la pulsación de la secuencia de fin de fichero del teclado, cuando detecta el control D. Así que la condición de while es clara. Mientras lo que devuelva scanf sea distinto del EOF, que es lo que devuelve cuando pulsamos control D, entra al bucle y empieza a introducir el dato en el array que va creciendo. ¿Vale? Muy bien. Pues esta es la detección de pulsación del control D. Bueno, pues suponer que en este primer scanf yo introduzco un primer dato, el 17. Bueno, el 10 que tengo en mi dibujo. El usuario teclea 10 y enter. Y esa variable viene aquí a mi variable dato. ¿Vale? Pues bien, lo primero que vamos a hacer en este bucle es incrementar mi contador de números introducidos hasta ahora. Num más. Num valía 0 y ahora num pasa a valer un 1. Ya llevo un dato introducido. ¿Correcto? Y ahora es cuando llamo a la función realloc, realocate, para pedirle que me haga crecer, que me incremente el tamaño del array que llevo hasta ahora. Recordad los argumentos que necesita la función realloc. Primero, el puntero maestro que apunta al array actual, coma. Y luego, nuevo número total de bytes que quieres que tenga el nuevo array. Bueno, pues yo quiero que tenga tantos como el número de elementos que tengo actualmente, 1 multiplicado por el tamaño de un número. Así que esto me va a reservar espacio para un único entero. Pero fijaros, en esta primera vuelta del bucle, p vale null. Y eso hace que la función realloc se comporte como un simple mayor, reservando espacio para un entero. ¿Correcto? Muy bien, ya reservé ese espacio y la dirección de memoria donde está ese array la convierto a puntero a int, pero mirad, de momento, y aquí está la clave, la guardo en el puntero auxiliar. No se me ocurra guardarla en p, peligroso. De momento esa dirección de nuevo array la guardo en paux. Aquí está. Y ahora pregunto, ¿es paux igual que null? Esto sucederá si en algún momento dado de este programa me quedo sin memoria. Bien. Voy a dejar este caso para el final. Supongamos que en esta primera vuelta no he tenido problemas de falta de memoria. Entonces este if, si paux es igual que null, no es cierto, y salto al else, y aquí es donde ya sí, seguro de que no hay un null, copio en mi puntero maestro p, el propio puntero pau, auxiliar, ¿vale? Y ahora procedo a copiar a mi array, al último elemento de mi array, el dato 10 que acabo de introducir. Voy a pintar esto hasta este punto. ¿Vale? Voy a pintarlo en dibujo para que veáis cómo va. Tengo t, paux, num y dato. Bien, tengo aquí un puntero p. Tengo aquí un puntero p auxiliar.
tengo aquí una variable num, que inicialmente vale 0, el puntero p inicialmente vale null, y tengo aquí mi variable dato, que es donde voy introduciendo por teclado los sucesivos números. ¿Vale? Y ahora voy a ver que vea mi código fuente, un momentito. Vale, y ahora me meto en mi bucle while y leo por teclado un primer dato en mi variable dato. Y hemos quedado en que va a ser el número 10. Bueno, pues voy y tecleo 10. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que hago en mi bucle es incremento mi contador de datos recibidos. Num más más. Pues venga, num valía 0, ahora vale 1. Bien, sigo. Ahora llamo a Reajoc pidiéndole que me reserve un array inicial de tantos datos como 1 multiplicado por el tamaño de un int. Y su dirección me la guarde en pout. Venga, me repito. Hago que Reajoc me reserve espacio para un int, de momento es un array de un solo elemento, ¿sí? Y su dirección de momento la guardo en pout. Aquí está. Y ahora pregunto, ¿es pout igual que null? Aquí está. Bueno, pues no es mi caso. En este caso no hay problemas de falta de memoria y este if es falso. Pues paso al else. Y lo que voy a hacer ahora es copio en el puntero p, que es mi puntero maestro, el puntero pout. Procedo. Copio en el puntero p, que valía null, el puntero pout. Así que este null deja de valer null y p, puntero maestro del sistema, apunta a mi array. Y en este momento este primer elemento se llama p sub 0. Ya tengo un array con un elemento. ¿Vale? Pero fijaros, está vacío. Tengo que apañármelas para copiar en él este dato 10 que hay aquí, que es el que he tecleado yo, introducido por teclado. Así que me falta una instrucción que dirá p sub 0 igual a dato. Vamos a verla. P sub 0, porque num vale 1, 1 menos 1 es 0, P sub 0 igual a dato. Pues ya está. Aquí viene mi dato 10. Y ya tengo mi primer elemento en mi array. Pero ahora, claro, voy a dar más vueltas en mi bucle para introducir más datos. Llego al final del bucle while y salto arriba. ¿Vale? Y vuelvo a llamar a scanf para que me vuelva a pedir otro dato. Y comparo a ver si he pulsado control Z o control D. Bueno, pues este scanf me para la ejecución de mi programa y me pide otro dato para guardarlo en la variable dato. Y supongamos que el siguiente dato que yo tecleo es 7, siguiendo el ejemplo aleatorio que me inventé antes, ¿no? Ahora tecleo un 7. En mi variable dato ya viene un 7, ya no es un 10. ¿Vale? Ahí está mi 7. Y continúo con mi. ¿Vale? A continuación, incremento mi contador de datos recibidos. Num más. Ya no he recibido 1, sino que tengo 2. Aquí lo pongo. 2. ¿Vale? Y ahora llamo a Reajoc para que me amplíe mi array que tengo hasta ahora para que quepan 2 elementos de tipo sizeOfInt. Ahora veis que a Reajoc sí le estoy pasando como primer argumento el puntero p maestro, que le indica la zona del array original, y ahora le estoy pidiendo espacio para 2, num vale 2, 2 entero. Así que yo viene y hace su tarea y me crea en alguna parte de la memoria espacio para ampliar mi array a 2 posiciones, a 2 elementos. ¿Vale? Y de momento la dirección de memoria de esta nueva zona no la guardo en P. De momento la guardo en PAUX. ¿Vale? Así que PAUX apunta al nuevo array. ¿Vale? Daros cuenta que este array puede permanecer en el mismo sitio donde estaba o puede haberse movido a otro lado, según os expliqué antes, dependiendo de que esta zona esté libre o no. ¿Vale? Pero es PAUX el que está apuntando al nuevo array. Y ahora pregunto, ¿es PAUX igual que null? ¿Ha faltado memoria?
Voy a suponer que no todavía, ¿va? Así que paso al else. Y es en este momento cuando hago que mi puntero maestro copie al puntero PAUX. Así que mi puntero P copia lo que tenga PAUX, se encuentre esta dirección donde se encuentre, y a partir de este momento este segundo elemento se llama P sub 1. El segundo elemento de mi array maestro. Y ahora me faltará una instrucción que dirá, mete en P sub 1 el dato, el 7. Mete el 7 aquí. Y esa instrucción es esta. P sub 1, daros cuenta que num vale 2. Así que esta instrucción se va a ir metiendo en el último elemento del array, el elemento recién creado, va a ir metiendo la variable de dato última que he tecleado. P sub 1 igual a dato. Pues esto consigue que el 7, ¿hay aquí? Venga, aquí. Y ves que estoy haciendo crecer paso a paso mi array. En una tercera vuelta de bucle, volveré a meter otro dato, supongamos que es el 8 el que yo tecleo. Volveré a incrementar mi variable num, ya vale 3, tengo 3, ¿vale? Volveré a llamar a reallOc, reallocate, para que me amplíe a 3 elementos mi array. Voy a suponer que esta vez sí cambia de sitio, ¿vale? Cambia de sitio y tiene que irse a otro sitio de la memoria porque esta zona estaba ya ocupada. Así que reallOc me reserva 3 elementos en algún otro sitio, se toma la molestia de copiar los datos que había en el array original, ¿vale? Y me devuelve esta dirección de memoria. Pero ojo, ¿dónde la guardo? En PAUX de momento, ¿vale? No en P, no vaya a ser que me quede sin memoria y pierda mi array. Y ahora pregunto, ¿es PAUX igual que null? Pues no, no lo parece, porque aquí he encontrado memoria libre y esto no es null, seguro. Pues ahora es el momento en que hago P igual a PAUX. P apunta aquí. Esta conexión ya no existe. Y desde este momento este tercer elemento se llama P sub 2, porque está siendo apuntado por P. ¿Vale? Por supuesto, este sigue siendo P sub 0 y este sigue siendo P sub 1. Y finalmente haré una instrucción que dirá, mete en P sub 2 una variable, una copia de dato. ¿Vale? Es esta instrucción, última. Esta. P sub 2, porque num vale 3. P sub 2 igual a dato. Así que aquí viene el 8. Y mi array va creciendo. En este caso ha cambiado de sitio en la memoria, pero eso no me importa. Esta zona deja de estar ya útil, ha sido liberada por la función reallOc. ¿Correcto? Muy bien. Pues ahora imaginemos ya como último caso que doy una última vuelta de bucle para introducir este 20 que teníamos aquí antes, pero me quedo sin memoria. Ya no hay memoria libre suficiente para ampliar mi array. Así que en esa siguiente vuelta de bucle, por teclado tecleo el 20, que viene a mi variable dato. Dentro del bucle hago num más, ya vale 4. ¿Vale? Voy a intentar añadir ese elemento cuarto. ¿Vale? Y después de eso viene la llamada a reallOc. Intento pedirle espacio para 4 elementos. Y resulta que ahora reallOc no encuentra memoria libre por ninguna parte para alojar este nuevo array. Y me devuelve un null. Ojo, ¿dónde estoy guardando lo que me devuelve reallOc? Lo estoy guardando en PAUX. Aquí viene el null que se me produce. ¿Vale? Con lo cual el array original sigue estando apuntado por P, no lo he perdido. Sigue estando a mi alcance. Pero PAUX ha valido null. Y a ver qué sucede entonces. Si PAUX es igual que null, ¿qué cabe hacer? De momento avisar al usuario con un printf, memoria llena, ¿vale? Pero en lugar de dar por concluido el programa y echar al traste todos los datos que yo ya tenía guardados en el array, pues sencillamente lo que voy a hacer es dar un pasito atrás y la variable num que incrementé a valor 4 la decremento para que vuelva otra vez a su valor 3 original, porque no puedo llegar hasta más de 3 elementos. Pues con este num menos menos, ¿vale? Este incremento de 4 que yo hice aquí, lo deshago, vuelve a valer 3, y mi puntero maestro sigue apuntando al original array que yo tenía solo con 3 elementos. ¿Ok? Perfectamente salvaguardado.
Esta es la manera de crear este array superdinámico. Por cierto, si insistís en este programa y seguís introduciendo datos, es posible que en algún momento alguna parte de la memoria libre grande, gigante que tiene el ordenador, pues quede libre, porque alguna otra aplicación que esté corriendo en vuestro programa se termine y libere recursos de memoria. Entonces puede ser que de nuevo, al cabo de segundos, pueda volver a haber memoria libre en tu ordenador, y si vuelves con este programa a intentar introducir un nuevo dato, te lo permita. Y puedas volver otra vez a introducir el 20 al cabo de unos segundos, que hay ya memoria libre, y el sistema te permita meter aquí el 20 y que pueda tu array seguir creciendo. Pero eso va a depender de cuánta memoria libre quede y de cuántas aplicaciones en paralelo estén corriendo en tu ordenador junto con tu programa. ¿Vale? Muy bien, pues esta es la explicación bastante en detalle de este último ejemplo. Finalmente, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo va a terminar? Pues cuando el usuario pulse Control-D y Enter. Esa es la marca de fin de fichero del teclado. En ese momento scanf devuelve una constante -1, que es la EOF, y esta condición while se hace falsa y el ciclo termina. Y tengo mi array creado. ¿Qué voy a hacer con él en este programa? Pues lo que hago simplemente es imprimir los datos que tiene. Con un bucle for, desde igual a 0 hasta num, porque mi variable num me dice cuántos elementos tengo, imprimo en base 10, separado por un espacio en blanco, todos mis elementos p sub i. Y veréis aparecer los elementos en pantalla. Finalmente, antes de concluir el programa, acordaros de liberar ese array dinámico que habéis creado y simplemente le pasáis a la función free el puntero p para que sea eliminado todo el array de una tacada. No tenéis que ir eliminando elemento a elemento. Muy bien. Bien, pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Ya no vamos a continuar con más vídeos de repaso de punteros. El próximo tema ya entra con nuevos conceptos sobre punteros y funciones y usos avanzados de punteros. Bueno, pues espero que el vídeo de hoy os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.